bienvenidos. Damos inicio a un ciclo de estudios en este nuevo canal, pero antes de comenzar, por lo que siempre he criticado en los temas en el canal en el que estábamos, falta de ética, y creo que es una falta de ética no dar una explicación respecto a la cantidad de suscriptores que teníamos, 135 para ser específico, y una cantidad de visitas bastante importante. Por lo que valga la explicación, ya para los que me conocen, saben que públicamente no me gusta dar testimonios personales. Por una razón espiritual, de un serio embate satánico, me vi en la obligación de cerrar el canal. Y obviamente para ese tipo de cosas no puede ponerse a aviso. Ahora, esto hace pensar lo frágil que es el dejar un testimonio gráfico o de otra índole respecto a toda una saturación ambiental, ideológica y pseudointelectual que existe en el medio, ya que son innumerables las corrientes teológicas, filosóficas e ideológicas que existen, en especial en el internet. Y es una estrategia satánica también, ya que eso lleva a confusión, a que muchos saquen conclusiones erróneas, a que muchos se cuestionen el concepto verdad, donde ya se sabe la vieja estrategia, e incluso grandes desinformadores usaron ese medio de utilizar una cierta cantidad de verdades para abrir el mercado, y una vez que el público aplaude esas verdades evidentes, ya sean políticas, ya sean genocidas, verdades que ocurrieron en la historia de la humanidad, y verdades que son evidentes dentro del sistema político, dentro del sistema geopolítico incluso, luego empiezan a desvirtuar, y las personas tienden, como en una ocasión lo dije, a comprarse los paquetes completos, y es avalada este paquete completo por las primeras verdades que dijo este desinformador. Pero yendo más allá, ellos han tenido una permanencia defendiendo dioses griegos, dioses anunnakis, defendiendo a Cristos especiales que han tenido relaciones con María Magdalena, medios gay, huyeron de la crucifixión, una diversidad de Jesucristos, pero bastante deplorables con respecto a lo que nosotros tenemos como firmeza espiritual. Ahora menciono esto porque se relaciona mucho en la Escritura que el hombre de Dios prácticamente debe ser próspero, y ahí está detrás de eso la doctrina de la prosperidad. Doctrina muy errónea, y no es mi intención hacer religiones comparadas, pero se crea evidentemente de por sí la comparación, ya que muchos pueden decir, bueno, si tuvo que cerrar el canal, si tuvo que sucederle esta desgracia, es porque no está bien con Dios, porque Dios prospera a lo suyo. Vuelvo a insistir, Cristo no tenía dónde reclinar su cabeza y ocupó la famosa frase: las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. A sus seguidores les sucedió lo mismo. La doctrina de la prosperidad, que está más encima basada en un diezmo que no les corresponde, con unas ofrendas que no le corresponden, evidentemente es más que cristiano, es satánico. Pero también hay un fundamento que ocupan las iglesias, que se llama la doctrina Gamaliel, que me imagino que no son muchos los que la conocen. Pero la doctrina Gamaliel nace en una circunstancia donde Pedro y Juan son expuestos a un juicio público, donde los judíos querían eliminarlos y matarlos. Y Gamaliel se puso de pie para calmar a los que querían darle muerte a estos apóstoles, ocupando una máxima que es, y quiero dejarlo claro, personal, su opinión. Y en su opinión era de decir: dejen a estos hombres, porque si este consejo o esta doctrina que ellos llevan es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez fallado luchando contra Dios. Si bien es cierto en un contexto espiritual, pero muy sublime, esto es cierto, pero bajo un punto de vista real, objetivo, y sin añadir ninguna mentira, ninguna artimaña histórica dentro de él. No existe ninguna obra apostolar que haya permanecido como labor humana. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque alguien podría decir, bueno, como la obra que tú estabas haciendo no era divina,
por supuesto, no fue protegida y por lo tanto fue destruida. Pero bajo ese criterio podríamos ver que la obra de Pablo, con todas las iglesias que le rodeaban espiritualmente, desaparecieron. ¿Qué es de la iglesia de Filipenses? ¿Qué es de la iglesia de Gálatas? ¿Qué es de la iglesia de Tesalónica? Etcétera, etcétera. No queda nada. La obra humana es perecible, como lo fue en la parte apostolar. Nosotros hoy en día no tenemos ningún legado institucional organizado de alguno de los apóstoles, ninguno. Porque ya sabemos, y doy por hecho de que conocen, de que la Iglesia Católica nació muy posteriormente a los apóstoles, que fue una maniobra política evidente de Constantino para poder unificar los dos poderes que se estaban manejando en las catacumbas. Se dio cuenta que su imperio estaba decayendo y esta era una fuerza importante de manejar. Siempre los gobernantes han tratado de manejar, sobre todo los de aquella época, manejar lo religioso con lo político. Y todo el resto de religiones nacieron de la Reforma. Y la Reforma es reforma de la Iglesia Católica. Iglesias hijas de la Iglesia Católica. Una vinculación directa con el apostolado no lo tenemos. Por lo tanto, esa doctrina de Gamaliel, de que las cosas como una obra humana, si no permanece porque no son divinas, es muy relativo, porque ni profetas ni personas en su obra personal pudieron permanecer. Tenemos el caso incluso de Jeremías. Jeremías dio su vida, pasó su vida incluso en desgracias, no conoció la prosperidad que decíamos anteriormente. Pasó gran tiempo en el cepo, pasó gran tiempo en una cisterna, humillado, vejado, maltratado. Y él seguía predicando y anunciando las verdades de Dios a pesar de la oposición del pueblo. Y en esa época el pueblo estaba en idolatría con respecto a lo que actualmente sería la Virgen María, era la adoración a la Reina de los Cielos. Y para desgracia de él, cuando él sale pensando de que su obra había sido beneficiosa en algo, las personas que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén y a la deportación, les dijeron de que la desgracia que había ocurrido en Jerusalén era porque ellas no habían servido bien a la Reina de los Cielos y se dispusieron a hacer tortas y otra vez a endecharla y a adorarla. Por lo tanto, la obra de Jeremías fue inválida. Nunca ha sido de gran éxito el hombre de Dios. Pensemos en Jesucristo. Jesucristo tuvo 12 discípulos y una serie de personas que lo siguieron, que no eran muchas comparativamente con la población mundial de la época. Y más encima, muchos él decía que andaban por los panes y los peces. No fueron de grandes éxitos. La proliferación testimonial del cristianismo ha sido hoy día, en esta época, famosa y conocida por el mercantilismo en el fondo. O sea, porque existe una necesidad comercial de las iglesias de enaltecer, entre comillas, a los personajes apostólicos y a Jesucristo, pero con una finalidad comercial, no con una intencionalidad real de enaltecer los valores primitivos de la iglesia. Una vez entendido eso, vuelvo a reiterar mis disculpas, no es algo hecho premeditado, sino que es fuerza mayor, y me veo en la obligación de comenzar a cumplir mi misión nuevamente en otra trinchera, esperando que no se sientan menospreciados y no los respete. No hay forma en internet de avisar algo así. Si el día de mañana tengo que cerrar este canal, no puedo avisar, tengo que cerrarlo, ¿no? Porque si hasta el aviso que yo ponga, al cerrarlo se va a cerrar con el aviso y todo. No hay forma. Pero las cosas de Dios, eso que quede claro, no son tan prósperas ni permanentes. Incluso hasta en mí mismo existe una lucha donde repaso en forma periódica el flujo de internet y me agoto de ver tanta barbaridad. Se crea la discusión que Cristo tuvo con Pilatos cuando Jesucristo dijo que él venía a dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Ya en esa época existían varias verdades, según el punto de vista y según el lugar, la educación, la crianza, la tendencia ancestral. Hoy día sucede lo mismo. Más aún de que no es la intención imponerla. Ya he dicho
que la intención de este canal es buscar a los hermanos que estén en la misma sintonía, porque sí es cierto que existen verdades. El que quiera buscar las verdades, existen las verdades. Como también primero deben reconocer de que existen las mentiras institucionales, estoy hablando. Por ejemplo, que mienten las iglesias al decirse representantes de, que mienten los políticos, que mienten los gobiernos, que miente la historia. En la medida que se vayan adentrando en el concepto de entender que gran parte de lo que nos rodea es una mentira, podemos recién iniciar el camino hacia la verdad. Con esta introducción damos inicio al estudio de la Biblia en forma ordenada, viendo el flujo de internet. Somos el único canal que hace esta labor. Ya lo hicimos una vez, de estudiar paso por paso desde Génesis hasta Apocalipsis, y espero que alcancemos a llegar nuevamente a Apocalipsis. Lo que veo bastante difícil, pero lo vamos a intentar. Génesis es un libro escrito por Moisés, es un libro meritoriamente compactado, imposible incluso hoy día traducir una historia de un país como casi todos los países hoy día tienen 200 años. Los de América y los de Europa tienen un poco más, pero hablando de América para que podamos más o menos dimensionar el asunto, qué difícil es compactar los años de historia de un país, vamos a suponer 200 años, en 50 capítulos que abarquen solamente 54 páginas. Es pero casi una condición excepcional poder lograr eso, y sin perder el hilo y sin perder la noción de tiempo, sobresalga los personajes dentro de él. Y este resumen de Génesis es un resumen de casi 3000 años, lo que es increíble. Resumir casi 3000 años dentro de esas breves páginas es más que meritorio. Por lo tanto, muchas cosas se juegan en símbolos, casi en parábolas, y por supuesto no son tan explícitas, porque no hay espacio ni tiempo como para hacerlo. Ahora, ¿cuál es la autoridad moral del libro? Bueno, muchísima autoridad moral, porque es un libro escrito por Moisés. Si nosotros analizáramos el concepto de Moisés conversando con Dios, nos podemos dar cuenta que Moisés ni siquiera sabía el nombre. Por lo tanto, si no sabía el nombre de Dios, menos conocía su historia inicial. Por lo que debemos desprender de esto que Dios le relató y él tomó nota, le dio el compendio, le dio el resumen, que está muy bien hilvanado, que está muy bien conducido, innegablemente. Ahora, evidentemente, Moisés es un tipo culto que pudo traspasar ese dictado a una escritura con un sentido, con una línea, con un objetivo. De no ser así, habría sido un pueblo flotante, sin historia, y un pueblo sin historia no es un pueblo. Por eso el libro de Génesis es para mí uno de los libros más importantes, porque nos acercan al Creador por tiempo y espacio. Bien, en el capítulo 1, el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si ustedes se dan cuenta, entre el capítulo 1 y el versículo 2 existe una diferencia evidente, ya que Dios dice que creó los cielos y la tierra. Y ya en el segundo versículo la tierra estaba desordenada y vacía, que es el tohu bohu. Llevarnos al principio es elevarnos en el tiempo-espacio a un lugar indeterminado, pero muy distante. El acto de creación de los cielos y la tierra, los cielos en plural, que quede claro, esos tres cielos que menciona Pablo, esos tres cielos que les mencionaré más adelante en los próximos temas, que es el cielo diurno, el cielo nocturno y el cielo que está más allá de nuestra visual nocturna. Los cielos fueron creados en ese principio, pero fueron creados en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Es crear lo físico, es crear lo que es, como dice la sabiduría ancestral, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es como decirnos que lo material fue hecho de lo inmaterial, lo físico fue hecho de lo no físico. Es una creación maravillosa, donde se crea un universo con constelaciones y con diversas estrellas. Se crea un universo físico, donde la voz mandante en ese mundo físico es el Creador, Jehová, con todos sus ángeles alrededor. Aún la tierra no ha pensado ser tocada, aún la tierra está flotando en el espacio sin ninguna otra vida más que existir como planeta, como tierra no más. Evidentemente, ya Jehová sabe cuáles son los
planes. Porque aquí es donde debemos tocar varias campanas y poner varias alarmas a nuestros sentidos. La planificación de todo lo que habría de suceder a futuro, que incluso sorprendió a los ángeles, está hecha en los momentos posteriores, incluso puede venir de antes, pero en los momentos posteriores a la creación de todo lo que conocemos como universo. Ya Jehová estaba pensando en reproducirse, y aquí donde proviene y se origina el gran quiebre entre los ángeles. Los ángeles estaban distribuidos y de hecho fueron hechos para eso. Cuando a los ángeles se les comunica que la razón de su existencia era asistir, auxiliar, atender, servir a los herederos de toda esa gran, magnífica expansión estelar, universal, hubieron ángeles que se sintieron felices de eso y se distribuyeron los poderes en un círculo de poder que vamos a denominar como las 3 S's, donde Miguel estaba a cargo de la seguridad de los elegidos, Gabriel estaba a cargo de la sabiduría o la educación de los elegidos, Lucifer estaba encargado de la vocación, del sacerdocio, es el que tenía que dar el toque espiritual al asunto. El libro de Hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra? ¿O qué es el hombre para que te acuerdes de él y le hagas heredar todas las cosas? Todo. Cuando dijo todo, no dejó nada que no haya de ser heredado por el hombre. Obviamente nacieron esas envidias, nacieron esos celos y nació la rebelión. Y así que de ese círculo de poder, Lucifer, con su tercera parte de ángeles, que son millones y millones, se levantan en armas. Eso que quede claro, en armas, para enfrentarse con el otro poderoso que estaba a cargo de la seguridad tanto celestial como de los futuros dioses. Este es Miguel. Presenta una gran batalla que creo que todas las películas de la llamada ciencia ficción nos han mostrado. Es poco para graficar la gran magnitud, estruendo de esas naves estelares de grandes dimensiones, dándose con todo su armamento en ese momento. Evidentemente, como la escritura nos dice, Lucifer fue arrojado a esta tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en esa gran batalla estelar cayeron a esta tierra, algunos con restos de naves, otros con sus naves en bastante deterioro, otros definitivamente sin naves, sino que solamente quedaron flotando y arrojados así a la tierra. Ángeles solamente en espíritu, descarnados. Y este lugar quedó por esa misma razón desordenado y vacío de seres humanos, pero lleno de ángeles caídos. Y es por esa razón, y las iglesias no atienden a eso, es por esa razón de que él estaba en el Edén, esperando cuando Dios viene a ordenar, cuando Dios viene a realizar la semana de creación en este planeta. Él estaba esperando, al acecho, observando todos los movimientos de parte de Dios. Obviamente él ya estaba encarcelado, y como más adelante veremos, ellos no se quedan aquí flotando en el agua, mirándose las caras. Ellos tratan de reconstruir las naves, hacen bases submarinas, crean tremendos hangares bajo las profundidades del mar, tratan de recuperar lo más posible la mayor cantidad de naves y armamento, siempre con la intención de volver a levantarse. Construyen grandes pirámides, construyen grandes estructuras, que una vez que la Tierra fue ordenada quedaron a la intemperie para poder captar energía del espacio. Más aún, que aún no se ponía ninguna cobertura sobre la Tierra, era más fácil captar energía del espacio. De hecho, testimonios, esta batalla se realizó, los da el propio Cristo cuando dice: yo veía caer a Lucifer como un rayo a la Tierra. También es evidente de que debemos olvidarnos de los ángeles alados. No puede ser que en nuestra mente tengamos la mentalidad de que un jet moderno tenga mayor velocidad y mayor maniobrabilidad que un ángel aleteando detrás de él. Ahora, cuando el Apocalipsis reconoce que hubo una gran batalla en el cielo, esa batalla obviamente no fue a aletazos, ni fue a combos, ni fue a mechoneos. Es una batalla con armamento. Y ese armamento aparece en el libro de Ezequiel. Y una de esas naves aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 1. No menospreciemos los conocimientos que nos da la Biblia. Tenemos otro ejemplo de ángeles no alados. Cuando llegan esos 2 ángeles a Sodoma, fueron codiciados
por los habitantes de esa ciudad. ¿Por qué? Porque tenían imagen humana, eran hermosos, pero tenían imagen humana. Distinto habría sido la actitud de esas personas que hubiesen visto lo que las religiones han querido mostrar como ángeles. Dos seres con unas tremendas alas, muy blancas y muy prominentes. Obviamente no iban a llamar la atención sexual de nadie, pero estos ángeles eran varones. No olvidemos que momentos antes habían sido vistos por Abraham a la distancia, donde él vio 3 varones que venían. Y de esos 3 varones, 2 de ellos eran ángeles, con figura humana, sin alas. Y así hay muchos casos más, porque aquí entraríamos a analizar todo ese fenómeno. Quiero dejar claro que entre el principio de cuando Dios crea los cielos, plural, y la tierra, y nombra la tierra porque es parte de todos esos cielos, existe una separación de tiempo donde la tierra pues queda desordenada y vacía. Y las tinieblas, porque ¿quién representa las tinieblas? Lucifer. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, justamente los lugares donde él eligió para irse a habitar y para construir sus bases, sus hangares, sus lugares donde tiene sus naves, tiene su ejército y maneja gran parte de todas estas legiones de ángeles, porque él hizo un sistema que ha traspasado a los gobiernos de este mundo. Por eso dice, y te pondré para que los reyes miren en ti. Todo el sistema militar jerárquico, con generales, coroneles y mayores, y toda la gradación militar es un reflejo de lo que Lucifer tiene dentro de su sistema angelical. Él tiene una gradación militar. Él es el comandante en jefe de sus tropas. Y así él tiene generales y etcétera, etcétera para abajo. Él es jerárquico. Por eso muchas veces en otros temas hemos analizado esto, pero como estamos empezando de nuevo, volvemos a lo mismo. En ocasiones hay personas que dicen el diablo se me apareció o el diablo me tentó. No, es difícil. En el sistema jerárquico, que Lucifer venga a tentarme a mí, a provocarme a mí o a cualquiera de ustedes es muy difícil, porque él es jerárquico, él está para grandes cosas, él está hablando con los gobiernos, él está a la cabeza de los Illuminati, él está a la cabeza de moviendo los títeres que son los presidentes de este mundo. Él no conoce a las personas de abajo. A nosotros nos manda personajes dependiendo del peligro, del riesgo que tenga el sistema. Puede ser que nos mande un capitán, no sé, un mayor, va a depender de nuestra también jerarquía espiritual y no humana, que quede claro, la jerarquía espiritual. Es claro de que ellos, bajo ese concepto, y también debemos dejarlo claro, la tierra es entregada prácticamente de la misma forma como esto es una cárcel, se crea una conciliación entre Dios y Lucifer. Se le entrega como podríamos decir, en concesiones. Y en esta cárcel lamentablemente está el ser humano. Pero el mundo es de él. ¿Por qué digo que es de él? Porque él se lo ofreció a Cristo. Y pondré, también dice la Biblia, y pondré para que los reyes miren en ti. Y de hecho han mirado en él. Y también vemos el caso, por ejemplo, famoso de Job, que había una relación diplomática, entre comillas, entre Jehová y Lucifer, donde Lucifer rodeaba la tierra. ¿De dónde viene? De rodear la tierra y andar por ella. Y venía ante la presencia de Dios y podía conversar con él. Y por eso se llamaba el acusador, porque había una relación diplomática. Por eso tenemos que romper con muchos hitos y mitos. Entonces quedamos en que, como resumen, entre el principio de la creación del universo, que fue creado en un abrir y cerrar de ojos como una gran explosión de luz, parece un universo físico, dentro de ese universo físico constelaciones y estrellas y la Tierra. Dios plantea su plan de reproducirse y lógicamente Lucifer se revela con su tercera parte. Hay una batalla estelar y este es arrojado a esta Tierra. Y después Dios llega y en el versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía por el mismo conflicto que había habido y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y comenzaríamos la semana de creación. Bien, una vez más, y en el canal pasado lo decíamos, trato de no hacer temas muy largos. La gente está cada vez más apresurada. No tienen tiempo, en ocasiones ni siquiera para dedicarle tiempo a sus hijos, a su familia. No hay mucho tiempo para muchas cosas. Argumentos largos son tediosos y la intención es que comprendan el mensaje lo más comprimido posible.
como Moisés lo hizo con el Génesis. Tratar de comprimir lo más posible, y por supuesto siempre van a quedar conceptos en el aire, no puedo abarcarlo todo, trato de ser lo más gráfico y claro posible. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana si Dios así lo quiere.